Los ferrocarriles argentinos tienen un triste historial de servicios de pasajeros cerrados, dejados en el olvido, levantados, entre otros, pero queda la fe y la espera de mucha gente que considera indispensable este medio de transporte de muchos lugares del país y pide por el regreso de los trenes a correr servicio a varios pueblos, ciudades, e incluso provincias. Pero para la suerte de muchos, a veces se logra la voluntad para hacer regresar varios servicios de pasajeros, y plantearse qué son las obras que se necesitan hacer para poder restablecer la circulación de trenes en diversos ramales, como obras en la vía y estaciones, además de ponerlo en condiciones. En este video, vamos a repasar aquellos servicios de pasajeros de los que se ha hablado acerca de un posible regreso de parte del ministro de Transporte Mario Meoni, y el presidente de Trenes Argentinos Martín Marinuzzi, además de distintos intendentes que han mostrado voluntad para la recuperación de tramos que pasen por su ciudad, aunque cabe aclarar por las dudas, que esto no es una confirmación oficial de su regreso, ya que los trabajos pueden quedar en la nada o suspenderse, así que antes de ver el video se recomienda estar al pendiente de este aviso. Sin más que decir, estos son los trenes de pasajeros que podrían volver en el plan 2021 y 2023. Comencemos. El primer servicio que vamos a mencionar es uno que parte desde la estación 11 del ferrocarril Sarmiento y pasa por los pueblos de Mercedes, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, hasta llegar al pueblo de Carlos Casares, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Además, parte de este ramal sigue hasta el pueblo de Pehuajó, sumando otros 50 kilómetros al recorrido. Este servicio era prestado por Trenes Argentinos, pero con un temporal que afectó el tramo ferroviario en 2015, el servicio fue suspendido quedando hasta la estación de Chivilcoy. Y se iría intentando recuperar parte del tramo en los siguientes años. Actualmente, el servicio de larga distancia de la línea Sarmiento llega hasta Bragado, aunque en este momento se sabe que se encuentra suspendido por el aislamiento social debido a la pandemia que todos conocemos. Sin embargo, a principios de este año se envió un tren de prueba hasta 9 de Julio y Carlos Casares, con el fin de comprobar el estado de las vías, y pudieron ver que se encontraba en muy buenas condiciones, y se esperaba que el servicio pudiera volver en marzo dado al visto bueno que le habían dado, pero con la llegada de la cuarentena todos los planes fueron suspendidos. Aún así, en junio enviaron otro tren de prueba, pero esta vez fueron un poco más adelante, hasta Pehuajó, donde también se le pudo dar un visto bueno, por lo cual es muy posible que los trenes de larga distancia lleguen hasta este pueblo en algún futuro. No se sabe si sería una extensión de los servicios actuales entre 11 y Bragado o separados del mismo, pero las dos situaciones son probables. Los siguientes ramales pertenecen a la línea General Roca, y el primero que vamos a repasar es el servicio que parte desde la estación terminal de Constitución, pasando por Chascomús, Lezama, General Guido, Maipú hasta General Madariaga, terminando a cercanías de la ciudad de Pinamar, en la costa de la provincia de Buenos Aires. Este servicio era prestado por la empresa Ferrobaires y se suspendió a raíz de un choque de trenes en 2011, pero 4 años más tarde en 2015 hubo un intento de reactivación de este ramal, que duró poco menos de un mes debido a la crecida del río Salado. Con los años posteriores sumado a la desaparición de esta empresa, el ramal no recibió ningún tipo de trenes entre General Guido y Divisadero Pinamar, e incluso en 2019 se cedió esta última estación para un mercado de huerteros, y sumando al estado de abandono que quedaron las estaciones hacían hacer ver el regreso del ferrocarril como una esperanza que se perdía. Este servicio, sumado a otro que vamos a ver más adelante, es el único de la lista en el que fue confirmada de forma oficial su regreso, y es al que podemos asegurar con certeza que volverá pronto, probablemente para principios de 2021, e incluso en noviembre o diciembre de este año. En febrero el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, confirmó que tenía la voluntad para el regreso del ramal, y luego de parte de Trenes Argentinos, se hizo un relevamiento del mismo para ver las condiciones en las que estaban.
Actualmente, se está trabajando para hacer regresar el servicio, con diversas tareas como lo es el desmalezamiento y patrullaje del ramal, junto a las reparaciones necesarias. El siguiente que nos topamos es un ramal, que es muy pedido para la vuelta del tren de pasajeros en la provincia de Buenos Aires, y que por el momento solo posee cargas en lo que consta la parte que se vendría a reactivar. Este servicio partía desde la estación terminal de Constitución, pasando por las ciudades Cañuelas, Monte, Las Flores, Rauch, hasta llegar a Tandil. En su último tiempo fue operado por Ferrobaires con 2 trenes semanales, pero debido al mal estado de las vías y material rodante que tenía a cargo, sumado a un choque que ocurrió a manos de una formación de la misma empresa en 2016, todos los servicios que operaba fueron suspendidos, incluido este. Como al final esta empresa fue estatizada y desapareció, de parte de Trenes Argentinos o del gobierno, no hubo ningún plan de reactivación de este ramal, a pesar de los reclamos de la gente de Tandil y otros que se sumaron a la vuelta del tren de pasajeros. Si bien no se habló mucho, se sabe que es un ramal que desde Trenes Argentinos y el Ministerio de Transporte consideran mucho reactivar para los trenes de pasajeros, y existe un visto bueno para el regreso de mismo, junto con otros funcionarios menores. Aún así, hasta el momento no existe una confirmación oficial ni tareas al respecto puestas hasta el momento, así que por ahora solo nos quedamos con esa esperanza que quizás puede llegar a ser realidad o no. Seguimos en esta lista con un servicio que, a pesar de que recorría más de 150 kilómetros y tenía poco más de un par de frecuencias semanales, los precios y el material rodante utilizado era como cualquier otro servicio secundario. Este salía de la estación de Temperley y pasaba por Cañuelas, Lobos, Roque Pérez hasta la ciudad de Saladillo, pero la otra mitad de los trenes continuaban su recorrido hasta el pueblo de General Alvear, en un plazo de 7 horas. Este servicio fue suspendido el 30 de diciembre de 2017, cuando una formación que hacía este recorrido descarriló entre Empalme Lobos y Uribe Larrea por el mal estado de las vías, y varios metros de su infraestructura sufrieron daños por varios metros. No hubo movimiento de pasajeros hasta poco menos de un año más tarde, con el regreso de los servicios entre Cañuelas y Lobos, pero lo que era el servicio desde Temperley hasta Saladillo y Alvear, no hubo novedades, e incluso sacando los horarios oficiales y el aviso de suspensión, que daban a entender la posibilidad de que el tren no volviera, y tristemente eso fue lo que sucedió. Pero a principios de este año, surgió una noticia que dio esperanza para la vuelta del ramal, y fue el visto bueno que tenía Lizalde, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura y Salomón, intendente de Saladillo para la vuelta del mismo. Luego, se pudo hacer un relevamiento de vías, pasos a nivel e infraestructura de las estaciones, para presentar un informe y analizar la vuelta del servicio. Sin embargo, no se tuvo noticias de cuál fue el veredicto final, pero en agosto de este año se volvió a hablar acerca del tren de pasajeros, aunque de manera neutral. Por una parte se habló de parte de tanto Lizalde como Salomón en conjunto para inaugurar un nuevo apeadero para la llegada y salida de los trenes, pero en su lugar desafectarían la estación actual y su playa de cargas, con el fin de abrir la avenida Moreno de la ciudad y usar los terrenos ferroviarios para uso cultural y municipal. Sobre la vuelta del tren, el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura aclaró que para el regreso del tren, se debería trabajar en conjunto con Ferrosur, empresa de carga ferroviaria que tiene la concesión de las vías, ya que éstas se encuentran en un estado deplorable y el plan es poder repararlas o renovarlas, aunque la otra opción es esperar a que se termine la concesión de la misma empresa. Además, se habló de usar un coche motor Materfer para la reactivación del servicio, pero tampoco hubo confirmación oficial de que esto pudiera llegar a suceder. Por lo tanto, el destino de este tren para Saladillo y General Alvear todavía quedará en una incertidumbre.
Ahora vamos a tocar un ramal que todavía se considera suspendido, pero ya casi es un año desde que dejaron de correr los trenes de pasajeros a raíz de todo lo sucedido. Se trata del ramal Aedo-Temperley, que atraviesa el conurbano bonaerense pasando por Lomas de Zamora y La Matanza, hasta llegar a Morón en la estación de Aedo, al lado de la línea Sarmiento. Este corto recorrido a lo largo de los años ha presentado bastantes problemas para la prestación correcta de los servicios, y la gota que derramó el vaso fue en octubre de 2019, cuando en cercanías de la estación kilómetro 34, fue socavado, es decir robado, parte del terraplén que utilizaba el ramal. Esto hizo que esa parte quedara inutilizable en una vía, y por lo tanto suspendieran los trenes de pasajeros. En diciembre de ese mismo año se empezó a trabajar en la reparación del tramo afectado, pero mientras tanto solo habían operativos los trenes de carga, en la única vía que quedó operativa. Con el pasar de los meses sumado al problema de la pandemia, las reparaciones avanzaron de manera más lenta, pero hasta ahora se puede conocer que el tramo afectado es de 1 kilómetro entero, y ya se lleva reparando aproximadamente la mitad, además de que se pondrían 900 metros de reja perimetral para mejorar la seguridad operativa. Mientras tanto, existe un tren testimonial que se trata de una formación diaria sin pasajeros con el fin de dar a entender que el ramal no está inactivo, para evitar cualquier usurpación y relevar frecuentemente el estado del ramal. De manera oficial, se sabe que de parte de Trenes Argentinos existe la intención de seguir reparando el ramal y se conoce que sí va a regresar, pero a pesar de todo no existe por el momento una fecha para la vuelta del servicio de pasajeros. Ahora pasamos a la línea Belgrano Sur, con un ramal que viene con noticias de activación desde hace unos 2 años. Este tramo es parte del ramal G del ferrocarril Belgrano, y la parte que se planeaba recuperar es luego de González Catán, pasando por las localidades de 20 de Junio y Marcos Paz, y luego del regreso del tren al primer pueblo mencionado, se habló de extenderlo hasta el pueblo de Villars, en General Las Heras. Este ramal, a diferencia del resto, no fue cerrado hace apenas unos años, sino que fue clausurado en 1993 por culpa de las privatizaciones a los servicios ferroviarios en ese entonces. De ahí en adelante, hubieron varios intentos de reactivar el tramo de parte de Metropolitano, empresa concesionaria del Belgrano Sur a cargo en esos años, para recuperar el servicio, hasta que la idea se terminó abandonando y se empezó a abandonar parte de la traza, aunque en 2003 surgió la Asociación Ferroviaria Belgrano Sur, quien se encargaría de vigilar elementos importantes de este tramo y hacer reparaciones de manera voluntaria, junto a los amigos del Belgrano Sur que se encargaban de Villars para más arriba. El año pasado, se hicieron las reparaciones y se reinauguró la estación 20 de junio, haciendo un corto servicio entre González Catán y esta estación, haciendo pie al regreso del ferrocarril a esas localidades. Mientras tanto, a principios de año ya se comenzó a trabajar para recuperar el servicio a Marcos Paz, con tareas de desmalezamiento, reparar la infraestructura de vía para que el tren cumpla las condiciones de seguridad operativa, entre otros. Se tenía pensado tenerlo preparado para mayo de ese año, pero el surgimiento de la pandemia y la cuarentena hicieron detener esos trabajos, hasta junio. Actualmente, se sigue trabajando en la zona pero con menor personal, y ya se enviaron 2 trenes de prueba hasta poco más del apeadero kilómetro 45. Para la extensión del servicio a la zona de Marcos Paz, se tiene planeado usar los coches motores Alerce, que fueron traídos del Belgrano Norte a principios de año. También, está previsto que luego de la inauguración del tramo extendido hasta este lugar, se trabaje para poder seguir alargando el tramo hasta Villars, aunque por el momento no existe una confirmación oficial. Aparte, incluso se ha hablado de que podría regresar el tramo hasta Lozano y Navarro, marcando una recuperación importante para estos 2 pueblos, que quedaron aislados del ferrocarril hace mucho tiempo. Actualmente no existe una fecha exacta para el regreso de este ramal, debido a que por falta de personal ferroviario se avanza lentamente, pero está cerca de ser reactivado pronto.
Por último en esta lista, tenemos a un ramal que, a pesar de que es el que menos recorrido en kilómetros tiene, es uno de los más complicados para su regreso. Se trata del ramal Aldo Bonzi, Puente Alsina, el cual atraviesa barrios de Lomas de Zamora y Lanús. Este ramal venía desde hace años de forma abandonada, producto de la falta de inversión en el mismo, y su decadencia se hacía notar con el estado de las estaciones, las vías y la seguridad operativa del mismo. También, surgió una problemática que es la de varias usurpaciones a los terrenos del ferrocarril, a tal punto que el tren pasaba al lado de casillas o construcciones hechas al lado sin permiso alguno. La gota que derramó el vaso fue en 2017, cuando empezaron los rumores de una clausura, y en agosto de ese mismo año los servicios dejaron de correr en ese ramal como una suspensión indefinida, a raíz de motivos de seguridad operacional, más que nada un descarrilamiento en Puente Alsina, e intrusiones en la propia vía. Con el paso del tiempo, este ramal terminó siendo abandonado y solo se reactivó únicamente la estación kilómetro 12, para servicios adicionales entre Libertad y esta estación. Mientras tanto, el resto de la traza fue quedando en un abandono total, y las ocupaciones en terrenos ferroviarios llegaron al tope, tapando las propias vías. En un principio se pensaba extender los actuales trenes adicionales entre Libertad y kilómetro 12 a la estación de La Salada, pero la idea quedó en la nada. No fue hasta hace unos meses, que en una conferencia virtual con la Universidad de Lanús, el ministro de Transporte y el presidente de Trenes Argentinos, este último confirmó que tenía la intención de recuperar el ramal. Aún así, él tiene en cuenta todo lo que conlleva poder reactivarlo. Teniendo que desalojar a las intrusiones ilegales y casillas que se implementaron, mejorar las condiciones de vías y reactivar en lo posible las estaciones. Además, se debe dialogar con el municipio de Lanús, puesto que anteriormente se habían cedido los terrenos para construir un parque lineal con la gestión anterior, e incluso se demolió el edificio de la estación Villa Diamante. Lo último que por ahora sucedió, fue que se hizo un relevamiento del estado del ramal. La vuelta del servicio es muy complicada, y se tendría que renovar muchísimas partes del servicio para tener unas condiciones aceptables, además de que sí o sí se deben ocupar de los asentamientos ilegales sobre la vía, pero por el momento, existen las intenciones de poder reactivarlo, y esperemos que se siga adelante con lo que se pueda. Luego de ver estos planes de reactivación, podemos contar con la recuperación de más de 500 kilómetros de vías que podrían darse en estos años, en el hipotético caso de que los fondos permitan realizar las tareas necesarias, ya que asumo que todos están al tanto de la situación económica del país y la crisis que vamos llevando. A continuación, quiero dejar una opinión personal de mi parte acerca de todos estos planes de reactivación, esta vez usando mi verdadera voz para que pueda sonar mejor. Después de ver esta lista se puede admirar que se vienen unas novedades que aportan mucho para la reactivación de ciertos ramales de pasajeros, y eso me pone feliz. Pero más allá del logro que es esto, hay algo que me molesta bastante de todas estas reactivaciones, y la única queja que tengo es que todas estas recuperaciones de servicios, por ahora y desde hace apenas unos años, solo se están dando en la provincia de Buenos Aires, ignorando completamente a el resto del país. ¿Qué hay de los trenes a Corrientes y Misiones? ¿O de los trenes a La Pampa? ¿O de los trenes entre Buenos Aires y Río Negro? Conexiones entre provincias con servicios de pasajeros que quedaron hace mucho tiempo en el olvido, y algunos solo se redujeron a cargas. Y el transporte de la gente queda en un segundo plano por X motivos. Aún así, yo entiendo la voluntad política que conlleva, pero a mi opinión la recuperación de servicios generales para pasajeros a todo el país debería ser una mejor prioridad. Pero a pesar de eso, hay que recibir con brazos abiertos las recuperaciones que se están haciendo ahora. No solo porque por algo se empieza, sino porque en sí, los trenes de pasajeros son una forma de comunicación entre pueblos desde que existen. Además, de una forma de viajar con un precio accesible y económico, y sobre todo seguro. Además de que hay mucha gente trabajando a pulmón para brindar esa felicidad a los que vienen reclamando el regreso del ferrocarril hace tiempo. La mayoría de las veces que el tren vuelve, requiere de voluntad política para poder reactivarse.
Así que la mejor forma que existe para poder seguir luchando es reclamar. En muchos puntos del país, incluso el conurbano, existe mucha gente que pide la vuelta del tren a donde se lo necesite. Y aunque no todos escuchen, algunos políticos tienen la amabilidad de tener un noble gesto y escuchar a la gente y saber qué es lo que significa este medio de transporte. Y como un último dato extra, hay que saber que los ferrocarriles no están para dar ganancias, sino para brindar un servicio a la comunidad. Muchas gracias por tomarte el tiempo y ver este video. Si te gustó, te invito a compartirlo y darle me gusta, además de dar tu opinión acerca de los temas repasados o del video. Me gusta saber los puntos de vista del resto de la gente acerca de esto. También, si querés ver contenido similar, te invito a suscribirte al canal y ver mis otros videos acerca de los trenes argentinos. En fin, no tengo mucho más que decir, así que sin alargar esto, soy Goji Gertino y nos vemos hasta la próxima.